Amados amigos, el día de hoy en el programa Momentos Felices con Dios vamos a conocer un poco acerca del arte en Alemania y cómo se desarrolla desde los niños hasta la edad adulta. También vamos a conocer los precios de algunas obras de arte, de algunas que tengo aquí, algunas que he comprado, otras que he recibido de obsequio, otras que yo mismo he pintado. Y en general vamos también a estudiar la Biblia en relación a este tema, porque es importante compartir un momento feliz o alegre con Dios, ya que de Él viene la paz y el gozo. Entonces comencemos, vamos a orar. Padre nuestro, Señor, te santo, te damos gracias por tu amor. Ayúdanos hoy a conocer tu palabra, a servirte, te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas. Ayúdanos a hacer tu voluntad, lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la Biblia porque es importante siempre honrar al Señor y aún a partir de la Biblia conocemos su voluntad para nosotros. Hoy leemos en Hechos capítulo 2, versos 42 al 45. Esto lo estoy leyendo en español y ustedes tal vez luego lo podrán escuchar en su idioma propio. Hechos 2, capítulo 42 a 45. Leemos, dice la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Un texto que muestra la vida de los primeros cristianos, su comunión y su cercanía en compartir sus cosas como si fueran una sola familia. Vamos a alabar a Dios. Cantar es importante. En Alemania tienen distintos himnarios, prácticamente cada iglesia tiene un himnario diferente, normalmente con un promedio de 500 himnos. He visto cerca, unos 5 o 6, pero hoy tenemos este himnario en español, melodías celestiales con himnos que proceden normalmente de misioneros ingleses. Vamos hoy a alabar, estamos avanzando, cada día cantamos uno o dos himnos más. Estamos ya en el himno 162, no lo hay. Hoy ya 30 de noviembre, va acabando el año o el mes también. Y también alabamos a Dios con el himno Canto Buen Cristiano, himnos muy especiales. No lo hay, amén. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. Otro que pueda salvar las almas. No lo hay, cual Jesús. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. No hay otro amigo tan santo y digno. No lo hay, no lo hay. Pero a la vez es humilde y tierno. Otro no hay, cual Jesús. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. No hay un instante que nos olvide. No lo hay, no lo hay. Ni hay noche oscura que no nos cuide. No la hay, no la hay. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. Cuando es infiel el pastor divino. Ni una vez, ni una vez. Cuando rechaza a los pecadores. Ni una vez, ni una vez. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay.
hay otra dádiva como Cristo. No la hay, no la hay. Ha prometido el estar conmigo hasta el fin, hasta el fin. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay cual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. Amén. Solamente Jesús es el único amigo fiel y si se compara con alguna persona, no hay comparación, no hay otro amigo como Él. Canto buen cristiano, himno 163. Amén. Canto buen cristiano, dulce será cantar. Haz el camino llano, libra del pesar. Canten las noches tristes, canten el sol y en luz. El mal así resistes, canta de Jesús. Canto buen cristiano, templa tu corazón. Alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de endechas y dolor. Cante el amor profundo de tu Salvador. Canto buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invitas cuando medroso estás. Dios limpiará tus cuitas si cantando vas. Es importante alabar a Dios cuando usted está a veces en problema, dificultad, como también cuando está con gozo y alegría. Alaba al Señor en todo tiempo. Amén. Seguimos hoy con el arte, específicamente la pintura. En Alemania es un país en el cual se valora esto en gran manera. En las escuelas normalmente se enseña incluso el curso de arte, no específicamente arte en general, sino pintura. Entonces los alemanes aprenden a pintar desde sus colegios. Yo recuerdo que en la universidad donde estudio, cada cierto tiempo hay una exposición de los cuadros que los alumnos de el grado 11 o 12, ya los que están para acabar el colegio, pintan y colocan ahí sus pinturas para que lo vean la universidad, los alumnos. Una forma de valorar el esfuerzo que han hecho y efectivamente son pinturas de mediano nivel, complejas. Tal vez los hayan estado pintando todo un semestre o un medio año de clases o todo el año tal vez. Y ahí están colocadas, es decir, un alemán en promedio ha pintado. Ellos entienden lo difícil que es, por lo tanto pueden valorar el precio que tiene. En Alemania, en general, el arte, que puede implicar otro tipo de actividades, implica una combinación de lo que es su tradición antigua, ya que estos países europeos tienen a veces miles de años de historia, con también un poco de la modernidad, es decir, con lo que ya viene de la tecnología y la experiencia para hacer las cosas más rápido. Entonces ellos combinan ambas cosas, por lo cual podemos ver actualmente cuadros tal vez difíciles de comprender para nosotros el porqué de su valor económico como también para los demás. En Alemania hay gran cantidad de, se puede decir, academias de pintura gratuitas de mucho prestigio, inclusive en esta ciudad tienen siempre su propia academia de arte, donde uno puede aprender pintura. Como también en algunas ciudades grandes, como en Múnich, hay museos de arte, o también en Frankfurt, muy valorados por sus pinturas. En general, Alemania invierte en la educación gratuita porque tienen instituciones, universidades como academias de pintura para el público. Inclusive también algunos de otros países pueden venir a estudiar. En Alemania hay más aún de 50 academias de arte. Claro, esto implica no solamente que enseñen música, hay otras que enseñan pintura y también, bueno, hacer cine. En realidad son distintos tipos de artes que ellos principalmente invierten, música, cine y pintura. Es lo principal que hay en Alemania. Hay más cosas, pero sería algo tal vez más difícil de hallar.
Eh, Ahora, en Alemania existe lo que es la tradición de la cultura Bauhaus, que hace alusión a... bueno, Bauhaus significa construcción de una casa. Eso es una doctrina que surgió más o menos hace 200 años ya en Weimar, cuando nuevamente los alemanes pensaban en revolucionar su forma de pensar y de ser, posiblemente a través después de una guerra o de algún tipo de movimiento social que los hizo meditar en buscar algo propio. Entonces ellos, después de, bueno, con sus mejores pensadores, famosos Schiller y también Goethe, de alguna manera desarrollaron formas de ver el mundo, no necesariamente tal vez bíblicas o correctas, pero de alguna manera transmitieron conceptos que desde esos años de 1800 cambiarían la forma de ver el arte en los alemanes, pero esto ya se venía dando en general en el mundo. Pero de aquí parte y de Alemania surgió la doctrina Bauhaus, que no solamente afecta en el arte, sino también en la arquitectura y en general en todo tipo de expresión, aún en la vestimenta, y esto generaliza en total la vida de los alemanes. Bauhaus significa simplemente casa o construcción de la casa, o sea, construcción de una idea o de lo básico para las personas. Bauhaus implica normalmente la simplicidad de las cosas, ya que los alemanes tienen esa cultura. Bauhaus implica el sentimiento de la vida alemana transmitida en lo que hacen. Ellos son personas muy prácticas y muy rápidas y simples. Entonces ellos el arte lo ven como algo complejo si lo vas a hacer de manera normal, con tanta decoración, con tanto trabajo. Ellos buscan artes que sean rápidos de hacer, simples, pero que transmitan un sentimiento, una idea. Esto lo han transmitido en su vestimenta, lo han transmitido en su forma de vivir, en la construcción de sus casas, de sus edificios, en sus sistemas de transporte. Han simplificado las cosas, han normalizado sus herramientas, casi todo lo que hacen en Alemania está normalizado por el DIN o también el ISO. Y en la pintura, de alguna manera, también por ese lado han ido. Las casas desde aquella época cambiaron su construcción, ya no tenían esa decoración antigua porque decían no, ahora las cosas tienen que ser simples, prácticas y funcionales. Entonces las casas tuvieron una forma más plana, pero ellos valoraron una serie de materiales que consideraron fundamental para esa doctrina Bauhaus. Uno de ellos era el uso de madera. Tenía que usarse madera. Los alemanes siempre han valorado la madera como un material fundamental en la construcción aún de cosas modernas. Es decir, ellos aún usan madera para sus mesas, madera para decorar el interior de sus casas, madera inclusive en cosas que uno no, normalmente en otros países son de plástico. Aquí hay cepillos con mangos de madera, espejos obviamente con marcos de madera, inclusive tienen, aparte de eso, por ejemplo, carcasas de celular de madera. Eh, Distintos objetos que normalmente son de plástico los hacen de madera y los venden a un precio mucho más alto. Inclusive normalmente ellos cuelgan troncos de madera en sus casas como decoración y sus sillas, muchas de ellas son de madera, pero a un estilo como si hubiera el mismo árbol, tú lo hubieras cortado y así con la madera tal cual es, hubieras hecho una mesa, una silla. O sea, mucho más, como se puede hacer algo más antiguo, pero en realidad es mucho más costoso porque esas maderas en Alemania son muy caras. En Alemania la madera es muy, muy costosa, una pequeña barra de madera de 6 metros de largo, por ejemplo, con un ancho tan solamente de unos 5 centímetros, o sea, un listón de madera, alcanza un precio de al menos unos 20 euros. Se vende por metros a 5 euros el metro, pero si son 6 metros ya se imaginan el costo. Y es algo mínimo, pero lamentablemente en Alemania la madera es muy costosa y aún así se utiliza demasiado en la construcción, pero como decoración. También el siguiente material a usarse es el vidrio. Necesariamente en esta forma tiene que usarse madera, vidrio, tiene que usarse también metal. Esto solamente es como es lo base. Metal, o sea, acero inoxidable o un metal liso, vidrio y madera. Estas tres son las principales, se puede decir, estructuras o decoraciones que en Alemania se usan. Y eso explica el porqué de su forma. Luego, la simplicidad debe ser formas prácticas, replicables, simples. Esto transmitido al arte ha transformado ya los artes complejos de pinturas tal vez detalladas, decorativas, con mucha información, a pinturas simples, a trazos, a líneas, que más que todo transmitan idea, sentimiento, porque eso es lo que ellos dicen. En Alemania la hora de trabajo son 15 euros
así trabajo mínimo. Un artista normalmente, como tiene una cierta educación y tiene sus propios materiales, normalmente tendría que cobrar al menos unos 50 euros la hora pintando. Entonces una pintura normalmente toma a veces 100 horas, 200 horas de trabajo. Solamente si son 100 horas por 50 euros la hora, estamos hablando de 5.000 euros esa pintura. Y es difícil que alguien pueda comprar algo a 5.000 euros. Los alemanes, si bien tienen ingresos altos, la práctica en su país es como si tuvieran ingresos mínimos y bajos. Entonces, no podrían nunca comprar algo así. Sería algo solo para hombres muy ricos. Por lo cual, tienen que hacer pinturas que no les tome más de 8 horas, 7 horas, si es posible una hora pintar, para que tengan precios más económicos, accesibles y si es posible simples, que tomen 2, 3 horas pintar para que se venda a 300 euros, 250 euros. Entonces, estas cosas hacen que al final no importe tanto la complejidad de la pintura o qué tan abstracta sea o complejo, bella. Solo son 4 horas o 3 horas que te enamoras. Es algo simple. Tal vez solo sean líneas, rombos, cuadrados. Y la idea es que transmite un sentimiento del artista, del hombre que lo pinta. Y el valor en la pintura ya no está tanto en el material o en el cuadro, sino en las horas de trabajo que costó, y eso implica un valor, como también en quién lo pintó, porque si ese hombre es famoso o reconocido, así tenga pinturas simples, a veces estos pocos hombres se hacen famosos, y ya lo que ellos pintan representa, son pinturas que representan un cambio, representan el inicio de una nueva forma de pensar, ya que son los pocos los que llegan a esos niveles de fama, se puede decir. Entonces, lo que ellos pintan, cada obra de arte representa un cambio en la forma de pensar de las personas porque le van a seguir. Y esas obras valen más por ese significado que en sí como por la pintura, inclusive por el trabajo. Por ejemplo, yo hoy, esta semana pasada hubo en el templo una significación de la parábola de Jesús de los talentos y dentro de ellos se transmitió lo que era el talento de la pintura y se realizaron varios cuadros, cerca de unos 15, 20. Uno de ellos es el que tengo aquí a mi derecha. Estos fondos que tengo hoy son reales, son objetos reales lo que tengo aquí a mi lado. Esta pintura fue hecha, se pintó pues en 15 minutos, 20 minutos, pero fue la que se pintó bueno, se puede decir en el teatro, porque fue una significación de una hora y media. Era un musical porque tenía teatro, pero también canciones intermedias mientras se hacía la significación. Y esa se pintó en pleno, era parte de la identificación en la pintura. Entonces tiene una historia muy grande detrás, porque tiene una historia de cómo se pintó el cuadro, ya que ha sido pintado con los dedos de la mano, o sea, tiene un valor mayor, y porque fue pintado con objetos naturales encontrados en casa, es decir, eso no ha sido pintura de tinta, sino ha sido hecho como objetos de la casa, es decir, que tuvo que ser pintado sin saber qué usar. Ha sido pintado con café, inclusive con cenizas y con bueno, ciertos bebidas como jugo de uva para poder sacar algo de variación en los colores. Estas cosas hacen que sean más valiosas. Y aún porque ha sido una pintura que tuvo que hacer así rápido. Tenía que así pensarse de una vez. 15 minutos para pintar y su valor puede alcanzar, va subiendo en el tiempo, porque en el tiempo cada vez va subiendo porque solo se hicieron, las días que yo vi que se hicieron dos, que se hicieron en las dos presentaciones que hubo, tal vez haya habido más que se hicieron en su casa cuando la persona que pintó practicó, tal vez hayan varios, pero tal vez qué valor le dan ellos. Yo le doy un valor muy alto, las otras pinturas sí tomaron tal vez 6 horas, 8 horas en pintar, eran mucho más complejas y completas, hechos con pinceles, pero eso tiene más valor, sí, como trabajo y como, se puede decir, ¿no? Como tiempo. Pero al final eso es algo en la práctica normal. Podrías comprarlo tal vez 150 euros, 250. En el templo se vende a un precio simbólico tal vez de 25, 30 euros solo para recuperar tal vez ese tiempo de trabajo que se tomó, tal vez los materiales o el marco. O sea, prácticamente es algo simbólico. No obstante, cuando uno le da un valor por lo que pasó, sube. Porque tienes en tu mano un objeto que representa algo que cambió los tiempos. Esto cambió la forma de ver, de que pintar no requerías tecnologías complejas, o al menos
pinceles, pintura. Esto demostró que aún con tus dedos podías pintar y aún con materiales ni siquiera que tú fabricabas en tu casa, sino con el mismo agua que tomabas, las mismas cosas que tenías en casa, en botellas, para cocinar, eso puedes usar. Mostrando de que al final, cuando Dios te da un talento, no hay excusa, no es que yo no sé hacerlo, no sé, no tengo materiales, aún con tus propias manos y con lo que comes puedes fabricar algo. Y eso fue lo que se aprendió en ese teatro, que al final la persona que significaba el artista sin talento, después sin capacidad, porque no tenía ni herramientas ni pintura, después de una situación difícil, orando y meditando, descubrió que podía hacer esto. Y es real, es que se puede tocar, y es real, eso es algo increíble, tiene un valor muy alto, y seguro cuando significa nuevamente, con el tiempo se le puede dar más valor a través de la propaganda y sube. No libera el precio a lo que lo ha adquirido, porque más que adquirirlo es solo una donación, una ofrenda que se le da a los hermanos, más que todo, inclusive se puede solo por los materiales que usaron, pero esto va a subir, yo sé que en el tiempo su valor, y más aún si se lo hace más común, más propaganda, más énfasis, porque fue el primero, el segundo ese pintado, entonces eso tiene más valor, y se puede subir, inclusive puede llegar a miles, decenas de miles de euros, y si hace más propaganda, y si ese musical se hace más famoso, entonces sube más de valor, puede llegar inclusive a los millones de euros, y depende de cuánto economía tengan las personas que valoren, es decir, en el mundo cristiano. Mientras más famoso se haga este musical, esta pintura subirá de valor también, si es que hay personas con economía altas que sean cristianos que estén presentes. Por ahí va el valor de la pintura. Está en función de cuán ricos son los que pueden, los que la quieren. Eso hace que suba, y más aún cuando hay una subasta, porque normalmente se venden solamente en subastas, porque de otra manera no tendrían valor las pinturas, porque si no hay quien las quiera comprar no se pagaría casi nada. En subastas a veces se pelean dos hombres por quién tiene más dinero y terminan pagando a veces 10, 20, 100 veces más lo que vale la pintura. Ahora vamos a repasar unas pinturas en Alemania. La realidad es que los alemanes, como tienen esa doctrina de pinturas simples, sencillas, ellos no compiten en la realidad, sus cuadros no pueden competir en belleza con los de otros países. Sus pinturas son muy, se puede decir, abstractas, simples. No pueden competir con otros. Ellos no te van a pintar una persona, un cuadro, no te van a pintar un fondo de un paisaje. Eso es muy difícil, toma mucho tiempo, sería impagable. Bueno, los alemanes son personas pocos recursos. Si bien ganan demasiado dinero y más que toda Europa, pero para su entorno eso es muy poco. Porque aquí en Alemania no existe el abuso de las personas contra otras. Acá no hay los famosos hombres de limpieza, los vigilantes, hombres que trabajan, los choferes, eso no existe. Ningún hombre se puede ser degradado a ese nivel. No existen alemanes que hagan eso. Por eso a un hombre más rico, él mismo tiene que manejar su auto, él mismo tiene que limpiar su casa, él mismo tiene que hacer muchas cosas, por lo cual se limita en varias acciones. A 15 euros la hora, te imaginas pagar eso a un hombre si es que tú le das todo. Y si él tiene sus materiales, instrumentos, te puede subir a 40, 50 euros la hora. Imagínense pagarías un chofer 50 euros la hora, ¿cuánto te saldría eso al mes, al año? 100.000 euros. No se puede pagar. Por eso los alemanes en ese aspecto son pobres. No tienen esos lujos que otros países se pueden dar. Ellos no pueden dejar su casa y contratar a un jardinero, a un hombre que pinte, limpie, porque es impagable. No abusan de las personas. Las personas no existen que eso de que no importa, te lo hago por poco dinero. Eso no existe. No hay manera de hacer eso. Y eso hace que en la práctica aquí sea muy caro, obviamente, comprar arte. Sería impagable. En otros países no. Ahí sí hay personas que lo hacen por poco dinero o cambian otras cosas y ahí sí pues hay gente que se enriquece por ese aspecto y sí puede pagar mucho dinero y también hay otros que pueden pintar también cosas muy complejas. Entonces, en Alemania no hay todavía expositores de pintura famosos, ¿no? No, actualmente no, tal vez en el pasado sí hubo alguno, pero sí tienen en sus museos algunas pinturas importantes. Eh, Ahora, ellos también tienen su historia, ¿no? Se puede decir, lo que han ido pasando sus etapas en la pintura. Eh, Hay, por ejemplo, en la Feria de Arte de Colonia, una ciudad al norte de Alemania, cerca a Nueva Zelanda,
a Netherlands o Holanda. Y vamos a ver algunos de sus expositores, por ejemplo, en la época del Renacimiento, ya, se puede decir de época muy antigua, hace 500 años, tenemos a Albrecht Durero, ¿no? Era un maestro en general, dice, de la grabado y proporción. Obviamente estos hombres ya eran de épocas antiguas cuyas pinturas normalmente no se venden, sino que están en museos. Tenemos hombres que en realidad no son conocidos, no son pintores, son hombres alemanes. Hans dice Holbein, Lucas Granach, Albrecht Aldorfer. Y del romanticismo, ya un poco más, ya por los años 1700, 1800, Caspar David Friedrich, Ernst Ludwig Kirchner y Franz Marc. Ellos son del expresionismo. El expresionismo sí es más actual, también años 1900. El expresionismo es un ejemplo ya de la influencia de Bauhaus. En el expresionismo ya, ¿qué se puede decir? Ya no se valora cuán bien has pintado algo, cuán real se ve, ¿no? Si es que ya, ¿por qué? Porque en ese momento ya apareció la cámara fotográfica, ya no tiene sentido pintar algo igual porque la foto era aún más nítida, más exacta. Recuerden que las fotos por los años 1850 ya había cámaras fotográficas, muy antigua la fotografía. Entonces ya no tenía mucho valor la pintura, porque ya se podía hacer más fácil con una foto, aunque era blanco y negro, pero ya la pintura caía de valor. Entonces los artistas, para diferenciarse, dijeron, bueno, en ese caso vamos a pintar cosas que no existan en la vida real, para que ya no pueda haber una foto que la reemplace. Entonces es ahí cuando el expresionismo modifica la realidad. Si un hombre está feliz, el expresionismo le hace la sonrisa más grande de lo normal, ¿no? O su rostro, su cabeza lo agranda, lo deforma, o si está, o sea, si está cogiendo algo, la mano lo hace más grande, ¿no? Entonces ya no hay proporción racional, sino es ya impresión. Quieren transmitir ya sentimientos, ideas. O sea, ya va cambiando ya la forma del arte para qué es. Entonces ahora el arte es más para transmitir sentimientos, expresión, transmitir que estás feliz, triste, alegre, transmitir tu interior. ¿Por qué tu interior sería importante transmitir? Porque eso solo se cumple cuando el pintor es famoso. Cuando es famoso, sus sentimientos transmitidos en una pintura tienen valor, porque lo representan a él. Pero si no eres tan famoso, si tú transmites tus sentimientos en una pintura, tal vez no, la persona digan, pero esto es de ti, pero tú no tienes un valor conocido, entonces no van a valorar tu pintura. Y con el tiempo también viene el impresionismo, donde ya es algo más, más, ya mucho más desordenado. Allí ya, por ejemplo, hay famosa la pintura de los relojes deformados, ¿no? Es una pintura que tiene varios relojes que manifiestan el tiempo, y un hombre ahí meditando qué hora será, pero hay un reloj que está como que destruido, medio deformado, como que si el tiempo también se hubiera perdido. Entonces, eso ya es algo mucho más irreal, ya estás modificando ya inclusive el ambiente. ¿Pero por qué se hizo? Porque la cámara fotográfica hacía que ya no se valoren cosas exactas, sino que ya buscaban cosas que eran inventadas. Pero con el tiempo también aparecen los programas como AutoCAD, bueno, programas, mejor dicho, de dibujo, ¿no? Como CorelDRAW. Recuerdo otros programas que también Illustrator, Adobe Illustrator o Photoshop, que hicieron que también eso se pueda hacer a computadora. Entonces ya esas cosas deformadas, esas cosas abstractas también otra vez se podían volver a replicar. Entonces ya no tenía tampoco nuevamente valor seguir haciendo esas cosas, ya que podías también deformar o sobreexpresar cosas con la computadora. Entonces ya ahí tuvieron que ir variando y la realidad es para buscar algo propio, algo nuevo, algo que no puedas replicar con una computadora para que tenga valor. Y eso ha hecho que a veces ya se pierda el sentido y ya prácticamente ya no se pinte nada natural ni nada real, sino, repito, cosas abstractas, cosas que no tienen forma, sino que solo manifiestan el, el sentimiento de una persona, de un artista, y tal vez, bueno, cuán grande es el cuadro, ¿no? Tal vez se venda más costoso. Y en Alemania, mientras más grande es el cuadro, su cultura en Alemania es que mientras más grande sea algo, debe costar más. No hay manera que cueste igual. Tiene que costar más y en proporción a cuánto más grande es. Si es el doble de grande, tiene que costar el doble. En Alemania no existe la exponencialización. Acá es lineal. Si algo es el doble de grande, cuesta el doble. Si es el doble de pequeño, cuesta la mitad. No hay exponencialización, no hay que no, pues será el triple, el cuádruple, pero yo puedo vender el cuadrado más caro. Eso se vende tal vez en diamantes, pero en cosas normales siempre se vende en linealidad, al menos.
Es decir, en arte inclusive puede que uno le agreguen más. Por ahí va la idea, ¿no? Cuadros grandes tienen valor más grande, obligatoriamente. Si un cuadro pequeño sube de valor, el grande necesariamente tiene que valer mínimo 10 veces más, si es que es 10 veces más grande. Eso es lo curioso. Aquí se valora por el tamaño, pero eso es propio de Alemania. Y así, bueno, ha ido avanzando. Actualmente, bueno, hace unos años, se puede decir, no actualmente, pero sí hace un tiempo, en los últimos 100 años, en Alemania hubo algunos hombres como el famoso Gerhard Richter. Este hombre muy famoso en Alemania, no internacionalmente tal vez no tanto, pero como también son muy ricos, han comprado sus pinturas a un valor muy grande, o sus cuadros abstractos, que en realidad solamente son trazos de colores. Si un cuadro tal vez de 1 metro por 1 metro, decían, trazos a colores, líneas, podría poner una foto tal vez en un futuro, pero tienen líneas de colores. Y eso es todo el cuadro. Después va a tomar una semana, tal vez un mes, intentando hacerle una decoración más, un detallito, algo que transmita. No tiene tal vez ningún mensaje más que tal vez algo de innovación, ya que sus colores se les ve un poco más vivos, un poco más tridimensionales, pero aún así sigue quedando en algo hecho a mano, sin precisión. Ha hecho muchos de esos cuadros, pero siempre hay uno u otro que alcanza la mayor fama. Uno, repito, los alemanes con la rutina Bauhaus lo que van a valorar es cuán rápido lo hiciste el cuadro. No tanto complejidad, cuán rápido lo hiciste. Como son líneas, eso fue rápido, tal vez le he hecho. Entonces eso hace que lo valoren como que eres más inteligente. Pero aquí se valora que es más inteligente el que hace las cosas más rápido. Y repito, y como estamos ya en una etapa donde casi todas las pinturas todo se puede hacer a computadora, ya no se valora pintar la naturaleza ni pintar, se puede decir, ¿no? Pintar cosas porque eso se puede hacer a computadora. Lo que se valora son cosas que no puedes hacer a computadora tampoco. Claro, esos cuadros abstractos eran difíciles de hacer a computadora, tal vez en esos años, en los años 70, 80. Pero porque las fotos, Photoshop, aunque no lo crean, todo lo que se hace en Photoshop, esas distorsiones en las imágenes, se hacía antes en Alemania de manera manual. Tomaban una foto y la foto real la modificaban, le hacían, tal vez le ponían alcohol, le ponían objetos que hacían que la imagen se distorsione, se agrande, ¿no? Entonces, todo lo que haces en Photoshop era real, en Alemania se hacía con objetos reales. Yo he visto un proceso inclusive acá en la universidad, en la integral de fotografía de los alumnos, inclusive podían hacer una foto, ellos admiraban, decían, si a una cámara fotográfica le pones un lente, le pones una mica azul, cuando tomas la foto, sale azul, te dice, la foto sale, así bien es a colores, pero sale como un gradiente de solo azules. Claro, porque el lente le has puesto una mica azul y te mostraban la foto en azules. Y digo, pero eso lo puedo hacer en un instante en el celular. Le pongo que le haga una modificación de la textura y que lo vea medio marrón, medio azul, medio verde. No necesito ponerle a mi cámara ese lente, pero él me mostró por qué eso se hacía antes. Entonces ahí comprendí que casi todas las modificaciones que uno ve se hacían manualmente, colocando objetos a tu cámara o tomando fotos y luego a veces lo sumergían en agua, le ponían una tinta, un color y lo modificaban. Y eso luego se hizo a computadora con Photoshop. Es decir, Photoshop fue después, eso se hacía antes. Ya luego también actualmente casi ya estas cosas abstractas también se pueden hacer a computadora. Y no desde ahora, tal vez hace 40 años ya se podían hacer. Es decir, que hay muchos libros con portadas abstractas, cuando por ejemplo el famoso editorial Springer es una editorial alemana muy famosa, con libros, cualquier cantidad de libros publica porque es una editorial que es la más accesible a las personas cuando hacen su doctorado o sus estudios, les permite publicar sus libros con ellos. Tiene demasiados temas puntuales. Es una editorial con temas actuales y puntuales. Puedes encontrar casi todo tipo de temas avanzados y de prácticamente recién investigados de Alemania en esa editorial. Sus libros se venden en internet, pues sí, la realidad es que a veces se venden hasta por página o por capítulo. 15 euros el capítulo, escoge tu capítulo, o 150 euros el libro completo, digital. Pero ¿qué pasa? Son tantos libros que sus portadas no van a estar dibujando o cogiendo imágenes, porque eso hay que pagar derecho de autor. ¿Qué hacen? Aparte, los autores no van a querer que su libro, su portada se parezca a la del otro, porque va a ser como una copia. Entonces, ¿qué hacen? Con inteligencia artificial, ellos generan una portada, pero no ponen imágenes, son como garabatos, líneas de colores abstractas, ¿no? O sea, como un cuadro abstracto, eso ponen en la portada, adelante y detrás del libro.
Y como es esa computadora, la computadora puede generar miles de esas cosas todos los días y lo pone en cada día diferente. Ese es un ejemplo. Es decir, los cuadros abstractos hoy ya se hacen a computadora también, lo cual hace que pierdan valor. Entonces, eso ha hecho que actualmente, o sea, con el tiempo, ya las pinturas tengan que hacer nuevas cosas. Cosas que aún no se puedan hacer a computadora. Cosas que aún sea, se puede decir, irreplicable. Entonces ya, por ejemplo, en los últimos años se hizo muy famosa la pintura antigua, o sea, usando nuevamente espátulas, objetos así de manuales, para que eso ya no se pueda hacer nuevamente a computadora. Por ejemplo, eh, tengo este cuadro a mi izquierda, que es un cuadro que yo también pinté, y lo puedo sacar un momento, es un cuadro real, no lo crean, es un cuadro real, aquí está. Este cuadro, por ejemplo, si yo fuera, claro, si yo fuera un pintor famoso, lo cual solo es pues, en realidad la fama se obtiene cuando te conocen, y te conocen cuando te haces propaganda a ti mismo, o cuando alguien te hace propaganda, esa es la realidad, lo cual hace que un cuadro en sí mismo no valgas tanto, sino por quién lo pintó. Y de ahí ya viene la historia, que tú le añades, que fue tu primer cuadro, que representa esto, que lo pintaste cuando sentiste tal cosa, entonces eso ya le suma valor, y ahora sí tiene valores, y si eso lo conoce un hombre rico, que es creyente o le gusta ese tipo de cosas, inmediatamente para él eso ya tiene un valor millonario y tú ya tienes obras de arte con valores incalculables. Esta pintura es un ejemplo inicial, claro, fue por decir, mi segunda pintura, la primera fue la de aquí, está al revés por la imagen, pero acá dice Cristo vive. Es un logo de la iglesia donde asisto en Perú. Hay una tumba vacía y al lado de un fondo de una cruz también vacía que representa que Cristo murió pero resucitó. Ahí está la tumba con la piedra abierta, en el fondo la cama de piedra vacía. Ahí hay unas pequeñas líneas que representan un brillo de que la luz de que que ha brillado internamente, ese Jesús ya no está. Cristo vive, está en español. Eh, Fue la primera pintura que realicé aquí en Alemania con pincel y algunos serán con acuarela, otros serán con las pinturas acá también, bueno, parecidas pero ya líquidas, otras serán en sólido, en pequeños cubitos. Pero el de acá también lo hice después, al menos. Este, acá sí puedo. Es un ejemplo de las pinturas que mediante haré en el futuro, que también tenga un impacto grande en el mundo, porque la idea es eso, impactar en qué estás presentando, algo que no se puede hacer a la computadora, porque por ahora la computadora viene a ser la que va haciendo que las cosas tengan que ir cambiando en el arte. Alguien entiende por qué el arte no es como antes. La realidad es que es así. En este caso, este cuadro bueno, está con vidrio, pero este cuadro tiene 5, 6 o 7 técnicas de pintura distintas a la vez. Por ejemplo, estas hojas que ustedes ven aquí son hojas reales, sacadas de un árbol y puestas. Entonces, ese tipo de estilo es imposible hacer la computadora porque tiene piezas con objetos reales. Eso no lo puedes imitar con una impresión, porque la idea es que tú dibujas a computadora y luego lo imprimes en una gigantografía, en papel. Ahora, yo sé que actualmente es más complejo, porque ya no hay solo impresoras, también hay máquinas que esculpen y pintan en 3D. Inclusive pueden sacarte los efectos de la pintura al óleo que tiene partes sólidas con relieve. También hay máquinas que ahora se puede decir, pintar con este tipo de objetos e inclusive puedes tener una textura. Eso hace que ya esas pinturas también, pero como son máquinas muy costosas, tampoco es muy común. Pero en cambio estos tienen objetos reales. Entonces esto tú no vas a poder hacer en la computadora. Necesitas sí o sí, se puede decir, una hoja. Y eso que puede ser algo antiguo, pero la realidad es que esas cosas a veces se va volviendo de antiguo para superar al actual que existe. Estos pájaros así han sido pintados así en el fondo, pero directamente a mano, dibujados a mano y pintados con acuarela. Esto ya es una segunda técnica que sería lo más normal, ¿no? Dibujar y luego pintar. Ahí están, bueno, 4 pájaros. Ahí tiene su significado, tienen cierta inspiración, pero seguro se dan cuenta más o menos qué representan estos pájaros. Eh, Esta mariposa no ha sido pintada, es una mariposa que fue impresa en un papel servilleta. Además, es normal que hay papel de servilleta con dibujos a colores, de muchas cosas. Entonces, uno de ellos tenía mariposas. Yo recorté la mariposa con mucho cuidado, es un papel muy frágil, y lo pegué encima del papel. Y ese tiene la propiedad de que se ve
como real, se ve como si tú hubieras pintado. Y eso que es en realidad un papel servilleta que ha sido impreso, pero se ve muy real. Hay muchas pinturas que he visto que tienen esas partecitas que se ven tan reales que pareciera que la pintura le da valor, mayor valor. Y está así. El cortarlo con delicadeza, unas antenitas, partes delicadas, es un trabajo también que demanda atención en las manos. Y ahí está el valor de la pintura, en esa atención que te costó cortar eso. Eso se valora mucho en Alemania. Eso es justamente lo que le da valor a la pintura. Acá se valora mucho el tiempo. Luego tenemos esta parte del árbol, fue pintado, no del árbol, pues, la parte de la copa del árbol fue pintado con esponja, es decir, colocando la pintura, ¿no?, encima de una esponja y haciendo como que salpicando. Es otra técnica. Entonces acá tenemos técnicas con objetos reales colocados como parte de la pintura, objetos ya preimpresos en otro material. En la técnica clásica, bueno, una técnica también actualmente rehecha, que es la usar objetos, ¿no?, para impregnarlos con pintura, y de alguna manera cada uno tiene un efecto distinto, ¿no? Ese es el efecto que tiene la esponja. Ahí tengo una serie de materiales distintos. Los celulares tienen demasiados tipos. Cada uno le da un efecto distinto. Otros son para hacer hojas de árboles tipo pinos. Otros pueden dar efecto tipo una nieve. Es decir, también, bueno, tenemos este pájaro de aquí. Este fue hecho distinto. Este fue hecho con una silueta. Es decir, en un papel de cartulina. Tú, se puede decir, imprimes el pájaro la computadora, pero luego lo recortas y dejas el agujero, o sea, el agujero en ese cartulina papel con la forma del pájaro. Pones eso encima y pintas. Entonces, la pintura que pase va a quedar en la forma del pájaro. Entonces, esto fue hecho con ese tipo de estrategia, de forma de pintura. Es una diferente, llevamos 4 con esa. Y de una manera semejante, estas hojas también. Pero estas hojas, claro, se nota que fueron hechos con otra técnica, que es, tomas estas hojas que están aquí, les colocas pintura encima, y esas hojas las manchas se ponen encima de algunas partes. Y ya luego tú con la silueta que te ha quedado, ya le das más retoques para que quede un poco más exacto como quieres. Es otra forma, usar objetos de la naturaleza, mancharlos con pintura y pegarlo. Y la mancha que queda ahí, eso es parte del efecto de la obra de arte. Serían estas hojas de aquí. Ya van 5. El fondo, sí, verde, sí fue pintado con pincel, ¿no? Ahí pasando distintos colores, un fondo, sería la pintura más clásica que uno esperaba. Esto sí fue pintado con pintura, no témpera, pero son pinturas, no diría al óleo, pero son una versión más económica, pero que es lo más natural para pintar cuadros. Y ya vamos a una sexta. Esta parte de aquí también fue pintado con, se puede decir, la versión en azul, pero entiendo que de alguna manera a veces también uno pinta de un color y encima le pone otro color, y así, a veces otro color para ajustar algunas cosas que no cuadraron. Acá tenemos también el, el tronco, el tronco, y, y bueno, esto todo pintado entiendo, después en un papel, un hoja 4 o una cartulina o un material más resistente. Ahí están las técnicas de pintura. La idea es, esta sería tal vez tenga 7, ese es lo en este momento tiene, pero Dios mediante se puede, o Dios mediante pintaré otro, con si posee 100, 1000 técnicas de pintura distintas. La idea es que sean lo más distintas, si es posible abarcar técnicas de pintura de todos los países del mundo, lo más variado posible, pero en un solo cuadro. Y ya bueno, de ahí puedes ponerle más dificultad, la parte de que encajen bien, que se unan bien, como que ha sido todo hecho como una sola pieza. Y al final lo que obtengas sea algo que es irreplicable a máquina, a computadora, o impresora, o a máquinas CNC, o todo tipo de tecnología que pueda replicar. Porque así es como se va moviendo el arte, para que pueda tener valor. Si no, también, pues, si se puede hacer la máquina, entonces pierde valor porque lo puedo imprimir. Y los artistas más o menos van por ese lugar para ser admirados. Recuerden, la simpleza, la rapidez, ya que en la forma alemana tiene que ser rápido. No puedes hacer una pintura que te tome meses de pintar, porque eso ya es como si no eres tan hábil, después tan astuto. No, pero cuesta más, porque lo he pintado más tiempo, sí, pero eso no van a valorar. Ellos te van a pagar más si haces una pintura que es más simple. Bueno, lo que se valora es cuánta capacidad tú muestras, cuánta inteligencia muestras en la obra de arte. Como también
¿Qué significa? Esa obra aquí real significa un primer evangelismo de la iglesia, un primer logro de un musical que fue una obra de teatro, con ellos mismos tocaban las canciones que compusieron. Y esto tiene la historia de que fue pintado por un, era una hermana casada, que ella actuaba de la persona que fue llamada y que se le dio solo un talento. Y que implicaba que ella no sabía, un talento significaba que le dieron un cuadro vacío para pintar, a otro le dieron 5, a otro le dieron 2. Y ella, como no tenía ni talentos, no tenía capacidad, es decir, no tenía ni pintura, ni tenía pincel, ni nada, ni sabía qué pintar, pues al final no pudo hacer nada. Y mientras que los otros pintaron y les dieron otra vez el doble de cuadros para que sigan pintando y pintaron más, ella se quedó sin nada. Y al final, cuando le dijeron que se esfuerce, que busque la manera, ella orando, bueno, orando, desesperada, o sea, que golpeó el piso con su mano, diciendo, no sé qué hacer. Y ahí es cuando su mano se mancha con algo negro que había en el piso, se dice tal vez de un horno, de algo que habían quemado, y se da cuenta que eso pinta. Y pintó esta parte de aquí, y esta parte de acá la pintó, esta parte la pintó, y se dio cuenta que efectivamente esa ceniza negra dejaba una marca. Y de ahí ya usó todo lo demás que tenía, su café, su leche, bueno, más objetos que tenía ahí, como que estaba tomando. Y con eso formó y quedó este cuadro, que lo pintó muy rápido, porque tenía que hacer así, también no tenía mucho tiempo para hacerlo. Era pintado en vivo. Y es para presentar, yo no le he preguntado mucho detalle. Claro, si le pregunto más va a subir el valor de la pintura. Por eso es que hay que tener cuidado también. A veces tú le subes el valor de la pintura y a veces también se la quieren, también a veces puede haber problemas, ¿no? Porque ahora vale más y van a querer lo uno, querer lo otro. Entonces uno tiene que asegurar primero que es de uno, para luego. Y también, bueno, por gratitud a veces también se le da algo a la persona que lo pintó, porque de alguna manera ellos también contribuyen. Y como fue pintado para un evento evangelístico, entonces obviamente es algo que no lo vendería, aunque suba de valor, si lo vende lo tendría y eso subiría el patrimonio, porque al final el patrimonio es lo que tienes por lo que vale, no si lo estás dispuesto a vender, sino por lo que vale. Entonces lo tiene que subir de valor en el tiempo, pero igual no se vende, no lo vendería porque sigue siendo algo que importa, tiene un valor importante y la verdad Dios realmente ya aprendí que no se venden las cosas, pero igual hay que pagar los materiales y las cosas al menos, ¿no? Para, bueno, alguna forma de ser agradecidos o simbólicamente. En este caso, inclusive aquí está como la pintura está un poco, o el objeto que se usó para pintar está goteando un poco al inicio y está seco ahora. Y bueno, de esa manera usted también puede aprender sobre arte. Ya le expliqué por qué el arte es como es hoy, por qué son pinturas tan abstractas, raras, sin sentido. Es así, sobre todo en Alemania, Europa, y como Alemania influencia más a los otros países, pues esa pintura es la que más se ha extendido por ahora, se ha extendido más en distintos países. Y podría yo hablar más del arte. Ya les he hablado del arte como algo que uno pinta en su colegio, ¿no? También el arte como que tú puedes hacerlo por tener. El arte ya que en Alemania tiene un valor mayor, es decir, aquí yo he tenido la oportunidad de adquirir muchas pinturas, porque las personas los regalan, sus pinturas que hicieron en su colegio, o sus pinturas que alguna vez compraron, o que son muy grandes, a veces no les caben en su casa, tienen que botar, y yo las recibo, las tomo, claro que ocupan espacio, pero están ahí. Son muy buenas pinturas, tienen valores muy grandes, pero están ahí y tú puedes tener tu propia colección de arte, porque en Alemania eso es posible, es normal. Mediante puedes llenarte de arte. Algunas compradas, otras donadas, otras que te obsequian. Hoy si no lo quiero botar, a lo mejor llévatela tú. Y te vas llenando de muchas, muchas pinturas. Yo podría llenarme también de más, pero también cuesta el almacén, porque obviamente el espacio no están guardadas, tú tienes que ir pagando mensualmente. Entonces ahí también va a haber un costo. Hay que también preservarlas más o menos con cuidado, aunque tienen un marco a veces resistente. Acá puedo decir, por ejemplo, que este varón alemán ya de época antigua, de 1986, cuando pintó su cuadro o sus cuadros abstractos, Abstraktes Bild, por ser uno de los pocos alemanes reconocidos, prácticamente el único, o dos o tres, pues era muy valioso para los alemanes su pintura. Tal vez fue porque él fue uno de los pocos alemanes que se mezcló tal vez con un poco los otros países y pudo hacerse famoso entre ellos, lo cual los alemanes lo vieron como una oportunidad también de transmitir su idea a otros. Entonces este hombre vendió su pintura en una subasta por $34 millones. $34 millones. Se tiene que su pintura o pinturas implicaban para los alemanes el símbolo de los alemanes de su arte, aunque sean algo abstracto y simple. Y por eso alcanzó ese valor. Los alemanes
que les gustaba el arte, ricos, veían su identidad allí. Entonces, y eso estaba reflejado en las pinturas de este hombre, no en las de otro. Así sean iguales, era él quien lo había hecho más famoso. Entonces, él era el que, las pinturas de él eran las que valían. Y luego esto se compró en 34. Entiendo que también se hizo otra subasta ya por el 89, donde la obra se vendió en 46.3 millones de dólares. Se va subiendo de valor, se va vendiendo cada vez más caro. Y a veces se colocan inclusive, eso también te da patrimonio porque eso tiene un valor en objetos. El arte, ya se han dado cuenta que no se compra como un gasto. Se compra porque eso sube de valor en el tiempo. Pero claro, no es que compras cualquier pintura. Y si es cualquier pintura, tú le creas una historia. Porque tiene una historia. No es que la estás inventando. Solo que la haces famosa, le haces videos, la haces conocida y la gente la escucha y ya tiene esa pintura un sentimiento, ya tiene un valor mayor. Y eso tiene que llegar a las personas ricas. Pero mientras más dinero tengan, o a quien más llegue esa historia, ellas también lo van a valorar. Y van a decir, y si tienen un sentimiento semejante, pues si les gusta algo que tú también has hecho en esa pintura, ellos van a valorarlo. Si en el mundo cristiano, ellos, pues acá en el mundo cristiano tiene un valor para ellos, decirles, ¿no?, en la historia. Y así, va avanzando. Eh, Ustedes también pueden pintar en sus casas, ya sea que estén en otros países, sé que toma tiempo, pero ya vieron cómo la idea es que sea rápido, ya les he explicado pues, la manera cómo hacen para que esto sea simple. Con esta pintura que me tomó tal vez, no puedo decir tanto que cuando tomó porque ya se puede sacar ciertos información adicional, pero sí, no fue mucho tiempo, fue algo muy breve. Y bueno, eso es lo que hoy hemos transmitido, momentos felices con Dios. Ahora, vamos a seguir un poco más, ya explicando, tal vez, explico inclusive cómo hacer negocios con los cuadros. Como siempre tienen que subastas, tienes que ir a, bueno, menos por ahora, en iglesia o en un lugar, subastar. Eso no significa que sea negocio, porque al final, a veces en la iglesia cuando se venden los cuadros, todo el dinero es para la misma iglesia, como una ofrenda o para los gastos. No es que uno se quede con dinero. En Alemania también es muy común la subasta solo para fines de ayuda social, no es para que alguien se enriquezca con la venta de los cuadros. Y menos si son cristianos. Claro, si es un trabajo ya artístico, así se puede vender. Y bueno, pues sería un trabajo que uno paga, otro recibe. Vamos a continuar, vamos a retomar y seguimos avanzando, siempre transmitiendo la verdad de Cristo, en Hechos capítulo 2, versos 42 al 45. Hemos leído, vamos a nuevamente a retomar un estudio, Hechos capítulo 2, la historia de los apóstoles, en general de los cristianos en los primeros años, después que el Señor Jesús partió o ascendió a los cielos, cómo vivían ellos. Esto nos muestra un ejemplo muy bello de cómo fue la vida de ellos y en Alemania esto se ve mucho, los hermanos tienen mucho sentido, son muy unidos, comparten casi todo en común, claro, dentro de cierta razonabilidad del uso, es como acá que era ya un poco mayor, entiendo. Hechos 2, 42 a 45, dice la Biblia, el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta es lo ideal, como familias, como personas también deben de perseverar ustedes, nosotros, meditando en la Biblia. La doctrina de los apóstoles es justamente el Nuevo Testamento. La comunión unos con otros es que haya un tiempo juntos, pero no comunión en el sentido de juntos para jugar, para pasear, sino juntos estudiando la Biblia, en el templo, en la devoción familiar, en el tiempo de oración. Esa es la comunión que se busca. A veces muchos confunden, piensan, no, yo debo pasar tiempo con mis hijos, eso es muy importante, es cierto, pero tiempo con tus hijos enseñando la Biblia. Porque si pasas tiempo con tus hijos jugando, distrayéndote, eso lo hace el mundo también. Y eso no va a hacer que tus hijos entiendan los principios bíblicos. También los debes hacer, yo lo sé, también. Pero no es ese en general lo principal. Y eso no puede superar en ninguna manera tu tiempo bíblico con ellos. No puede ser ni siquiera la mitad. El bíblico tiene que ser mayor. Si es un devocional semanal de 1 hora, máximo 1 hora también jugarás con ellos en el parque. Y eso que te van a ver como irresponsable porque dices, mi papá no tiene nada que hacer, se juega conmigo. El niño sabe. Por eso normalmente los padres solo salen a veces una vez a la semana, 1 hora al parque, 1 hora y media, los domingos, los sábados, acá en Alemania. Pero la semana tienen que los niños estar estudiando, trabajando, haciendo cosas en general. Y usted como padre, o menos que alguien más lo haga, enseñarle la Biblia en el devocional, enseñarle los principios bíblicos para que ellos crezcan, porque si no, usted va a ser el último cristiano de su familia. Sus hijos van a ser, como dicen, término medio, es decir, no se van a oponer,
pero tampoco lo van a seguir. Y sus nietos, y eso sí, ellos no van a saber nada, ellos van a ser un poco más no creyentes. Pero algo sabrán, pero sus bisnietos, eso sí, ni saben, no tengan ni idea del cristianismo. No puedo dejar que eso pase así. Lo más valioso pues, son sus hijos. Y no lo digo como algo simbólico, es real. Y se tiene que, por ese mismo sentido, cuidar a sus hijos más que su trabajo. Sé que todo tiene su lugar, pero recuerda, un trabajo perdido tal vez se pueda recuperar con un esfuerzo, ¿no? En Alemania es más difícil, pero en otros países es normal recuperar un trabajo, no tiene nada que ver perder un trabajo, puedes ganar otro rápidamente, pero cuando pierdes un hijo es muy difícil recuperar. Son milagros prácticamente que ellos vuelvan a los caminos de Dios. Para ti te va a doler más que tu hijo esté en el mundo, esté en pecado, todos los días saber que has fallado en eso, ¿no? Antes que haber perdido negocios, oportunidades de trabajo, de cosas semejantes. Porque a Dios no le agrada que se pierda a sus hijos. Eso es muy importante que usted los mantenga. Y si a usted eso no le parece importante, si para usted es más valioso que sus hijos tengan buenos trabajos, que tengan una buena economía para que usted también reciba algo después de anciano, se está equivocando. Eso no es la idea de los hijos. Pero sé que también muchas personas esperan eso de sus hijos. Algunos, otros normal, dicen, no, yo tengo mis ingresos, mis hijos que tengan los suyos. Yo sé que Dios le va a bendecir y tal vez también lo haga a través de sus hijos. Pero si usted es cristiano, pues no haga como ellos. Usted haga como Dios le dice. Busca el reino de Dios y todas las demás cosas te serán añadidas. Acá tengo en mi celular una serie de pajaritos que están ahí posados. Están ahí puestos encima. Y es un ejemplo también de cómo otros ponen dos imágenes. Y puede... bueno. bueno, bueno, disculpe un poco. Siempre es importante tener un vaso de agua. bueno, lo que no he experimentado en este momento es a veces pasa un ataque en el cual la garganta se cierra por un periodo y no puedes hablar. Por eso normalmente siempre cuando uno expone tiene un vaso de agua cerca. Para evitar estos problemas justamente. Entonces ya saben, siempre deben tener un vaso de agua cuando hacen este tipo de grabaciones, cuando están exponiendo. En general siempre es por prevención, porque a veces no pasa, a veces uno piensa, ese vaso de agua está de más. ¿No? Tiene razón y espero ustedes también con esta experiencia se pueden dar cuenta de la importancia de tenerlo y que entiendan que cada cosa que uno pone no está de más. Hay una razón detrás de por qué es obligatorio poner. Eso ya lo van a aprender cuando hagan ustedes sus propios videos o cuando también tengan que avanzar en muchas áreas. bueno, la vida de los primeros cristianos es algo que uno a veces no entiende por qué eran tan generosos. Dice acá, bueno, seguimos leyendo el versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto se refiere a lo que hizo Esteban, a lo que hizo Bernabé. Tal vez otros hicieron, tal vez como Aquila y Priscila. Pero ¿por qué lo hacían? Recuerden, en parte no dice aquí, pero si uno entiende el contexto, en aquella época ellos habían escuchado ese Jesús que les dijo que Él vendría en esta generación. Que ellos verían la venida, en otras palabras. Entonces ellos decían, entonces el Señor Jesús va a venir tal vez en 20 años, 40 años. Entonces ellos se proyectaban. Si Jesús va a venir en 40 años, 20 años, entonces yo para qué quiero ser rico para la posteridad. Entonces muchos de ellos trataban de maximizar sus riquezas celestiales, tratando de vender sus cosas y darlo a los hermanos en general. Mantener esa comunión porque al final Jesús estaba por venir pronto. Era más importante eso, entonces, que hacerse rico. Como también había casos que de verdad eran tocados por el Espíritu Santo y querían ser misioneros, querían predicar y, y veían que se apoyaban a esos apóstoles, esa primera iglesia, estaban apoyando la más valiosa que podían hacer, apoyar el inicio de la iglesia, que luego ese pequeño inicio iba a representar en todo el mundo la expansión del Evangelio. Eso también se vio en ese momento, por eso también la gente lo veía como una inversión increíble, como decir, cada sol que pongo ahora, eso se va a multiplicar por millones de cada 1000 años. Ellos estaban viendo el reino de los cielos muy grande, porque ese dinero que dio tal vez Bernabé en los apóstoles, hoy
cuánto representa después de miles de años de evangelismo. Esa persona que se convirtió de extra porque Pablo o Pedro tuvo más tiempo porque le dieron de comer, hoy a cuántos se han convertido ya por él. Entonces fue muy importante ese tipo de cosas. Ellos entendían, que sentían así. Ya eso pasó cuando inició la persecución de cristianos, después de Esteban inició la persecución de cristianos, que ya había pasado antes, pero esta vez hizo más fuerte, y ya los cristianos no podían vivir ya públicamente, porque hasta ese momento eran públicos. Los cristianos se reunían, lo veían como buena gana los judíos, en general el pueblo, porque ayudaban a los demás, porque se trataban bien, eso es algo no es normal. Los judíos no eran que se trataban bien, también se peleaban con cualquier pueblo internamente. Pero ya con la persecución ellos tuvieron que escapar, tuvieron que cerrar, ya la público ya no existía, eran casas ocultas, reunidos por aquí y por allá, Pablo inclusive tenía que perseguirlos, ellos ya tuvieron que salir desde Jerusalén, y la iglesia se expandió a todas las ciudades cercanas. Y de ahí dice que se expandían más, donde podían llegaban. Entonces esto fue la razón por la cual también ya eso terminó. Uno, porque no se puede hacer públicamente, y dos, porque ya no había esa comunión de que éramos judíos, ¿no? Ahora éramos en otro país, estaban en otra zona, con gente de otra cultura, tal vez no había esa misma confianza. Pero aún así esto se expandió de todas maneras en otras culturas a su estilo, al estilo griego también. Los griegos también, cuando Pablo llegó a predicar a los griegos, porque estos cristianos solo hablaban realmente a veces el idioma local, los judíos, entonces no podían predicar más allá de las zonas de influencia judía. Cuando querían llegar a Asia Menor o a Grecia, eso ya no podían porque no entendían griego, no podían predicarle. Es ahí donde Pablo es usado por Dios para llevar el Evangelio a Asia Menor, donde están las 7 iglesias de Apocalipsis, y también a la península de Acaya, Macedonia, Grecia. Ahí está Corinto, todas las cartas del apóstol Pablo, porque él hablaba griego, y él llevó por eso más allá del Evangelio. Y también ya algunos judíos también ya influenciados también que sabían ambos idiomas, se expandieron como Apolos, porque también sabía griego, judío, también predicó. Mientras que otros apóstoles, un Pedro, se quedaron en Jerusalén a predicar a los judíos porque él solo sabía el hebreo. Sabemos que en el Pentecostés se aprendieron muchos idiomas, pero eso fue algo simbólico que mostraría cómo se predicaría en el mundo entero. Pero no es que era algo normal, no es que ellos pudieran hablar así todo el tiempo. Pero era un ejemplo, cómo al final fue el Espíritu Santo quien predicó a los judíos por primera vez en sus idiomas locales. Aunque hablaban también idioma seguramente hebreo o arameo, pero se les predicó en sus idiomas locales donde ellos habían nacido. Y fue el ejemplo como el Espíritu Santo al final fue el que predicó, y no fueron las personas. Pero estos, cuando obviamente estaban en estado normal, no podían hacer eso. Pero ya, pues ya en el tiempo, ya más hombres se prepararon, aprendieron el idioma, sus idiomas nuevos, y fueron a predicar. No entiendo cómo los apóstoles podían haber ido a India o a regiones como Siria o los países árabes porque no hablaban el idioma. Entonces, así hubieran ido, no hubieran podido predicar, salvo los judíos. Necesitamos hombres que hubieran sabido árabe, es decir, el idioma de la época, o el idioma hindú, o el idioma persa en general, para poder predicar a ellos. Entonces, posiblemente, o aprendieron ya de adultos, porque si no, en vano se llevó el Evangelio. Ahora, ¿cómo se llevó a estas zonas? ¿Cuál es la historia de cómo el Evangelio llegó a otros lugares? Se entiende ya con la época de Pablo, él fue el primero, pero ya en esos años ya había también, se entiende, muchos judíos que habían aprendido más idiomas y habían ido a predicar. O esos judíos que fueron predicados cuando vienen a sus países, como hablaban el idioma local, pudieron predicar en el idioma local, pero no son misioneros, solo predican en su país, en su zona. Otros ya sí serían misioneros. Entonces el mensaje que tenemos hoy es para poder entender que, bueno, que nos animamos a seguir realizando el culto familiar en comunión los unos con los otros, pero también para ver cómo debe ser nuestra vida cristiana. Sé que no es así, sé que es difícil practicar esta vida, pero tampoco no hay que complicarlo, ¿no? Habiendo comparación, uno dice, no, yo no quiero dar mi diezmo no sé, porque no hay necesidad, está bien, pero acá dice que ellos daban todo. Entonces, como decir, ¿quieres darte diezmo o todo? Entonces mejor el diezmo. Aparte, el diezmo tiene bendición, si bien no es obligatorio, pero Dios dice en su palabra que si tú das el diezmo nunca te valdrá nada, porque Dios te proveerá en abundancia. Entonces, normalmente es como un trato, ¿no? Tú das tu diezmo y Dios te va a bendecir. Pero si tienes fe y lo haces con esa fe natural en Dios, no es un pacto. Recuerda que el pacto no es esto. Porque aquí no es que simplemente yo doy diezmo y ya automáticamente Dios me bendice. El diezmo sería algo que Dios te va a bendecir, pero antes tienes que hacerlo, obviamente, un cristiano fiel a Dios, obediente a sus mandamientos. Si estás en pecado con Dios y das tu diezmo,
no exactamente Dios te tiene que bendecir porque estás faltando ya lo más básico. Puede que igual lo haga, ¿no? Pues si es que el trato dice que simplemente tú des diezmo y yo te bendeciré, bueno, ¿qué podemos hacer? Si así dice la Biblia, pues Dios tiene que cumplir su palabra y por eso los judíos se hacen ricos porque no hay nada que hacer, ¿no? Ellos dan su diezmo y tienen que ser bendecidos. Porque la Biblia dice, no te faltará nunca alimento y verás cómo tus graneros rebosan. Siempre hay que dar diezmo, es una forma. En el mundo igual se da diezmos, o sea, que todos sepan, todo el mundo da diezmos. Sino que los cristianos damos a Dios, pero en el mundo se lo dan a otras empresas, a organizaciones que les dan seguridad, garantías, para que su negocio siga avanzando. Lamentablemente en otros países como Perú, las personas dan estos pagos, pero a ídolos, e imágenes, para que guarden sus negocios, para que no les vaya mal. Pero al final dan pagos, igual dan diezmos. Eso es aparte de los impuestos, obviamente. Mira, todo el mundo paga. Pagan por la protección de sus negocios, pagan a las empresas internacionales, pagan a las sociedades, porque tienen que estar dentro de ellos, si no su negocio no avanza, si no crece. Y los cristianos, en cambio, no dependemos de eso, dependemos de Dios, pero honramos a Dios con los diezmos. Es decir, no es ninguna pérdida, ningún tipo de daño. Y si usted siente que ha dado su diezmo y le ha ido mal en su negocio, pues, ¿qué puedo decir? Personalmente, igual que Salomón, digo que no he visto yo a ningún hermano de mi iglesia que haya dado sus diezmos. O sea, pero el ritmo es real, ¿no? No estoy diciendo que haya dado 5%, 1%, no. Diezmo que le ha ido mal. Todos los que yo sé que han dado sus diezmos y también han tenido problemas en sus negocios, pero hasta hoy siguen bien. Siguen bien. Al menos, no digo que excelente, porque también hay que aprender a administrar, hay que aprender a aprovechar sus oportunidades y también la vida santa delante de Dios es importante. Pero en general sí veo siempre he sido bien hasta hoy. Y bueno, sé que Dios compensará también su corazón. Ese diezmo se le da a Dios en distintas maneras, en su iglesia, a través apoyando un ministerio evangelístico, otros lo dan en muchas formas, usted puede dar su diezmo. Pero no caiga en el error de dar su diezmo a través de reducción de impuestos, ¿no? Porque eso ya no es dar a Dios, eso va a ser, ahí Dios le va a decir, tú me estás dando de lo que te sobra, tú me estás dando de lo que ya no te sirve, o de lo que igual vas a pagar. Está bien, igual ese dinero hay que darlo, porque igual vas a pagar impuestos, mejor darlo, pero eso no es su diezmo, eso no es tu diezmo, eso es un descuento de impuestos que los cristianos usan usualmente para apoyar ministerios evangelísticos y obviamente eso es el sustento de cantidad de ministerios en Estados Unidos, pero no es correcto pensar que porque das ese dinero estás dando tu diezmo. El diezmo se da aparte a Dios en distintas maneras, en distintas formas. Lo importante es que se use en la obra de Dios, de una manera u otra. Si tu iglesia es muy pequeña y el dinero que das sería millonario, y obviamente tu iglesia no lo va a recibir, porque obviamente si lo recibe sería tanto dinero que prácticamente nadie ya más trabajaría, se pueden hasta corromper por tanto dinero que hay ingresado, se lo pueden hasta robar porque es tanto. Obviamente no vas a dar tu diezmo, vas a dar un 1%, un 2%, medio por ciento, y el resto lo das o a otras iglesias, o das tu propia fundación, que es lo más normal, tu propia fundación, pero eso no es para el diezmo, eso ya es para los impuestos. Harás algún tipo de actividad, apoyarás un ministerio evangelístico, tú mismo tendrás el tuyo, gastarás en cosas que regalarás, en fin. En fin, el diezmo tienen que darlo, es bendición. No es obligatorio, pero si no lo haces no tienes bendición, pues te va a ser más difícil, vas a tener que dar tu diezmo al mundo, que igual te va a cobrar para que tu negocio siga avanzando. Igual tazo. Bueno, esperamos que esta sesión de hoy haya sido importante para que ustedes puedan obtener el valor de la pintura. Hay una alabanza, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es que usted como familia como familia, debe de estar en comunión, pero recuerda, no es jugando, no es viendo televisión, no es viendo películas, es meditando en la Biblia, orando, que sus hijos vean usted en ese momento su testimonio de cristiano. Si usted va a estar en su casa todo mal vestido, con una ropa tal vez, o sea, sin ropa en su casa, ¿qué testimonio le da a sus hijos de la vida cristiana? No es que estoy en mi casa, es que ellos ven su testimonio, porque los niños no van a entender a que Mbappé es así porque está en casa. Hablamos a Dios. El hermano espíritu vente cuando avanza. Importante es el alabanza. Mirad cuán bueno y cuán delicioso
es habitar los hermanos juntos. Ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Eso se ve cuando estamos en el servicio, cuando estamos en el estudio bíblico, es más que todo, ¿no? La realidad es que más interacción hay en el estudio bíblico. Eso también he visto que en Alemania hay más interacción ahí entre los hermanos. La segunda, más importante, es en la iglesia, cuando hay cultos, porque hay más interacción es con Dios. Y nos gozamos de los hermanos, pero en realidad la interacción es más con Dios. Digamos, en el estudio bíblico la interacción es más con los hermanos. Pero de todas maneras, la idea es estar en comunión, inclusive en la familia. Eso son los momentos más felices y más alegres que usted tiene que recordar en su vida con su familia. No que viajó a Disneylandia, no que los llevó de paseo, ¿no?, a Montaña Everest, sino que usted estuvo con sus hijos meditando en la palabra del Señor en su casa. Y que usted mismo, que su tiempo es tan valioso y tan productivo, fue quien dio esa lección. Eso es lo valioso que usted debe tener. Vamos a hacer una siguiente alabanza. Bueno, también hay alabanza Yo canto como David. Es semejante. Por ahí va también en la idea. Yo canto como David. Vamos a tratar de... Acuérdense, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Es una alabanza que continúa, es una cadena de coros. Ahora, bueno, ya estamos terminando. Agradezco al Señor porque esta semana también me ha ayudado en distintas tareas. Ahí ya estamos avanzando. Dios mediante, sé que es difícil a veces cómo uno puede sostener un ministerio evangelístico, aún que lleva el nombre de la iglesia Cristo Vive, Evangelismo, o CV Evangelismo, cómo se puede sostener ya que no hay fondo, uno tiene que trabajar, entonces cómo hace, pero Dios siempre proveerá de una manera u otra. Y uno tiene que creer y también esforzarse y ser valiente. En mi espalda tengo un cuadro que es un texto bíblico impreso. Entonces ustedes se dan cuenta y se comparan. Si esto hubiera sido pintado sería muy caro, pero impreso, igual, entonces ya como que el trabajo pintado pierde valor porque lo puedes hacer impreso. Pero esas pinturas son dedos de la mano. Y esto es bueno, también parte, pero principalmente tiene muchas técnicas. Eso es la idea del arte, ¿no? Que no sea reemplazable y que por eso tenga valor y estima. Eh, bueno, el tiempo avanza, sé que ya se va acabando y mediante tendremos también ya es una tienda virtual propia de general objetos, pues puede ser evangelísticos o objetos en general que usted pueda querer comprar, pero son para vender en algunos países en particular. A veces hay tiendas solo para Estados Unidos por los precios, que son muy costosos. Entonces está llevado cada uno para distintos ambientes, no sé, pues y zonas, según la realidad de cada país, de sus necesidades y según de qué sector de personas uno piensa vender cada producto. Ese es el detalle, pero en el evangelismo sabemos siempre no hay ganancias, en realidad las cosas son hechas principalmente para eh, sostener simplemente lo necesario y lo demás, bueno, ya Dios proveerá también a través de otras formas de ingresos. Y ya esperemos pronto pueda mostrarles ya la tienda, su nombre siempre oficial será pues Cristo Vive, y en este caso tiene el nombre de Cristo Vive Hub. O Hub es el centro de intercambio, ¿no? Centro de intercambio en Perú hay un puerto que es un hub, en el sentido de que lo que llega de un país pasa primero allí y de ahí lo mandan a otro, como un intermedio, un centro de intercambio. No es tanto como un mercado, no es como un mercado es donde se intercambia, pero se le pone precio en ese lugar. En cambio, el hub es solamente un intermediario que recibe un producto, lo almacena y luego ya otro lo toma y se lo lleva a otro lugar, es como un almacén temporal. Entonces, la tienda Cristo Vive Hub de alguna manera tiene ese sentir. Se vuelve un intermediario donde los productos llegan y luego pasan a otro. Eso lo hace muy especial. Lo hace muy especial su diferencia con un mercado o con otros modelos de negocio. Y ya verán su nombre muy bonito que será puesto, si bien es Cristo Vive Hub, pero este es su nombre, se puede decir oficial, pero tiene también su nombre comercial. Es que lamentablemente hay un error, y eso en otro video lo explicaré.
O en un futuro explicaré tal vez por qué es importante a veces no poner un nombre bíblico en el nombre de un negocio. ¿Por qué sí es importante hacerlo? Tiene sus extremos. En Perú se acostumbra a poner, pero en Europa, en Estados Unidos, no. Y se considera bueno no hacerlo, y en Perú se considera bueno hacerlo. Es distinto. Yo recuerdo que cuando era niño tomé un libro de misioneros que tenía historia de cantidad de misioneros. Y entre ellos había unos que habían venido a Perú, porque fue escrito por un peruano. Entonces, uno de ellos decía, ¿no? Que cuando llegó a Ancash, donde mis padres, mi madre es, sus padres también cristianos, inclusive salieron al alcalde para que la calle donde ellos vivían se llamase Espíritu Santo, Avenida Espíritu Santo. Hasta hoy lleva ese nombre, en Ancash. Entonces, cuando los misioneros llegaron, vienen a unas tiendas, veían que dice, esta tienda Dios proveerá, tienda Cristo vive, entonces Dios te ama. Entonces, ellos decían, los misioneros después ingleses, decían que es una blasfemia, porque cuando tú pones esos nombres a tu negocio, estás blasfemando contra Dios. Ellos no lo veían como algo positivo, porque en Perú sí se ve como algo positivo, como que honras a Dios, pero para los extranjeros, para los europeos, para los americanos, es al revés. ¿Por qué? Lo normal es que pasa que para ellos los negocios son negocios. Repito, para ellos los negocios son negocios. Entonces, si tú vas a una tienda y pides fiado y no te dan, o das una moneda falsa y luego te la retienen, te la pican, ¿cómo reaccionas tú? ¿Cómo ocasionaría ese cliente? Se ofendería, se enojaría contra la tienda, por más que él tenga la culpa. O viceversa, tú vendes pan a una panadería y el cliente te reclama, oye, ¿por qué me has dado un pan? No sé, pues simplemente, ¿por qué me tocó este pan dañado? Y va a enojarse contra ti y contra la tienda que tiene un nombre de Cristo Biblia. Entonces, normalmente en los países europeos los clientes exigen tanto que insultan a la tienda. Entonces, si tu tienda tiene un nombre bíblico, van a insultar a Dios. Y no lo van a hacer una vez, es muchas veces. Y como es el nombre de tu tienda, prácticamente en sus mentes va a quedar como algo permanente. Y vas a hacer que blasfemen a Dios por tu culpa. Porque humanamente, si bien uno se esfuerza en no cometer errores, pero a veces hay. Y por esos pequeños errores la gente va a hablar mal. Y aparte te puedes también ser una contra, ¿no? Porque te puedes también perder en otros aspectos. Y eso es en el caso de una tienda que no es tan difícil. Pero imagínate un banco que tiene que embargar bienes a alguien que no paga. Que a veces hacen procesos judiciales por quitar cosas que no han sido hipotecas, que no han sido pagadas. ¿Cómo sería si el hombre que pensó que el Señor sería bien pidió un préstamo y se entera que el banco, no sé, el banco de Dios es amor, le está embargando su casa y va a quedar en la calle? Ese hombre no se va a acordar que mucho amor le dieron y prestaron. Él va a decir, no, pero ¿por qué me embargan? Que no son conscientes que no quise perder mi dinero, que fue un error. Y va a maldecir al banco. Y en su mente, ¿cuántos hombres maldicen a los bancos que les embargaron? Por más que ellos tal vez fueron los responsables de su negocio. Pero ¿qué tal si ese banco tiene un nombre bíblico? Van a ofender a Dios, van a blasfemar contra Dios. No van a entender que, es que no tiene nada que ver el nombre con la actividad. Lamentablemente, por esa razón, y eso es muy común en los grandes negociantes, obviamente porque un gran negociante tiene su banca, tiene sus cosas, por eso para ellos es una blasfemia poner un nombre cristiano a un negocio. Pero en Perú es al revés, acá sí se pone, y normalmente se acostumbra a dar buen testimonio, a tener un trato generoso, distinto. No, pero en realidad es que eso es en el ambiente peruano coloquial, donde todo se arregla así, pero ya cuando te metes en negocios, las cosas se arreglan con demandas, con procesos judiciales, con multas, con cárcel, ahí es donde tú no vas a hacer eso como cristiano, ni vas a hacer ni tu negocio va a hacer eso si tiene un nombre de Cristo Vive, ¿no? Entonces, si lo quieres hacer, porque si no lo haces, se pueden aprovechar de ti, porque dirán, yo trabajo en esta empresa, pero si yo robo, me meten preso, por eso no robo. Pero si esta es cristiana, entonces si robo, ¿qué va a pasar? No me van a meter preso, porque son cristianos. Entonces, ¿qué miedo van a tener de robar? Ninguno, porque eres cristiano y no va a decir, no, sentencia tal, empresa, porque eso te ama, denuncia a tu trabajador tal, y se sale 20 años de prisión. Sus hijos te van a aborrecer de empresa, y que tiene un nombre bíblico, pueden aborrecer a Dios. Y eso tiene que evitarse. Dios nos puede guardar, pero por esa razón a nivel internacional las empresas no pueden tener sus nombres bíblicos metidos ahí para evitar esa blasfemia. Si bien es una bendición, es una honra a Dios, pero también lamentablemente por esos pequeños momentos que puede ser un problema, se evita. Se evita. Sobre todo, ¿no? Cuando tu peso está creciendo y las acciones suben, ya, todo bien, que se llame, Cristo te ama.
pero de repente las acciones de la empresa Cristo Tama caen, ¿qué pasa? Tú estás feliz porque estás perdiendo, por gracias a Dios porque te guarde. Pero las personas que han invertido en ti, insultando, maldiciendo pues, el nombre de la empresa, ¿no? Y imagínate que en televisión se diga la empresa Cristo te ama está cayendo. No, está mal, no se puede decir eso. No puedes permitir que se diga así. Y es por eso que se debe mantener un nombre distinto. Y su nombre, si bien tiene lo importante que mantiene, bueno, tendría que patentarlo porque si no también lo pueden copiar, así que técnicamente no lo puedo decir, pero tiene un nombre que de una manera mezcla ambas cosas. Y lo mezcla de una manera correcta. No a mitad, no a intermedio. Porque eso también es mezcla, está mal. Es frío o caliente. Pero sí une ambas cosas. Une es lo correcto. El sentido de Cristo vive con un nombre comercial. Y esto se verá con una presentación ya de la tienda con sus objetos y es una forma de ingreso. Claro que se puede haber muchas, ¿no? Cada uno con un enfoque específico, ¿no? Uno cristiano, un enfoque solamente de negocios. Y eso para tener más ingresos para, en general, pues para todo el mundo, ¿no? Todo el mundo compra, vende, necesitamos cosas, pero yo en realidad lo hago para servir al Señor, pero no le digo que usted compre como si fuera un pedir, porque esta tienda no está dirigida solo para Estados Unidos. Es distinto, y tal vez ni me conozcan allá. Y no tienen por qué saber qué es con eso. Solamente lo publico como una forma de ejemplo, ¿no? Para que se sepa que existe esta tienda. Tal vez no compren, obviamente, ustedes ahí, ¿no? Porque no es... Pues pueden hacerlo, pero no creo tal vez que lo quieran hacer. A menos que haya productos cristianos que ellos sí van a querer comprar. Porque les va a gustar mucho. Pero tal vez, no sé, pues, qué tal sea el transporte. De repente sale muy caro ustedes pagar todo el proceso completo. Pero aún así, pues me esforzaré por poner también cosas cristianas que tiene ya. Señor les bendiga, les guarde, hermanos. Vamos a ya terminar esta edición de Momentos Felices con Dios y Momentos Felices de esta semana. En mi caso fue, eh, bueno en general, pues, eso te faltó añadir, noticia también. Hay un video antiguo que aún no he publicado donde he dado una exposición en Argelia, en el norte de África, sobre un artículo en óptica, pero que después tuve la oportunidad de tener un encuentro de relaciones, se puede decir, comerciales, diplomáticas entre Alemania y Argelia, porque son países que ciertamente están uno al norte del otro, en la misma línea de uso horario, y tienen mucha cultura en común. Los argelinos imitan demasiado a Alemania en su forma de construir, de casas, de las calles, en su cultura. Son muy parecidos a los alemanes, pero también tienen obviamente una gran variante que es como son países un poco subdesarrollados, también tienen un poco de escasez económica, pero de todas maneras es como un Perú imitando a Alemania, quedaría como Argelia, idéntico. Salvo la gente misma, ¿no? Que tiene otra forma de hablar, de sentir. Y en ese proceso también algunos estudiantes de Argelia han venido esta semana acá a Alemania, invitados también en el mismo trato vienen para allá, también vienen para acá, y yo también les he conocido, ¿no? Normalmente en Argelia los que estudian son mujeres porque los varones trabajan en negocios. Los varones se dedican a los negocios y las mujeres se dedican a estudiar. Pues ahí casi todos los alumnos son mujeres. Son de doctorado, de maestría que vienen y no son mujeres, no hay mucho, es lo curioso, ¿no? de Argelia. Y han venido esta vez han venido como para pasear y conocer la ciudad, integrar un poco con la cultura de Alemania. Entonces yo también veo la oportunidad de evangelizar en esa forma y predicarles un poco de Cristo, ya que acá se puede hacer, mientras que en Argelia es ilegal predicar a Cristo, acá sí está permitido y me han dado permiso de hacerlo. Y eso no es normal, me han dado permiso de predicarles. Y yo lo veo como una victoria porque eso es algo increíble, pero aún así, de todas maneras, ¿no? Es algo que supuestamente todos ya tienen en un contexto normal, ¿no? Pero en mi caso sí hay que ganarlo a veces ese derecho. Y ya espero poder compartir con ellos. Ya más o menos un poco de amistad se ha hecho para luego son 12 mujeres, pero ya más o menos es hecho la amistad como para poder recién predicar de Cristo, ¿no? Porque es algo siempre chocante a veces, porque la mayoría de personas de ahí tienen la religión tradicional árabe, pero aún así yo ya tengo cierta experiencia predicando a las personas con esta religión y tengo muchas ya personas, amistades que he llegado a transmitir de Cristo y siempre voy mejorando, voy adelantándome y me siento como con Pablo cuando predicaba a los griegos y era algo nuevo porque normalmente nadie había predicado a los griegos mucho y tenía que sacar como que respuestas, ¿no? A lo que le preguntaban por primera vez, eran preguntas nuevas porque es una religión nueva que le llega el Evangelio. Entonces los árabes también tienen sus preguntas que te hacen en relación a tu fe, pero que son nuevas porque nunca has oído ese tipo de preguntas porque ellos tienen una cultura, una mente diferente, ¿no? de los,
al estilo de religión tradicional, tal vez de Perú o de Europa, que es otra religión, es con algo de trasfondo bíblico. Ellos tienen una historia distinta, unos valores distintos. Entonces, cuando tú les respondes de manera normal, no entienden tu respuesta. Para ti no tiene sentido. Tienes que buscar otra explicación a la misma pregunta, para que recién la entiendan y el Evangelio pueda entrar en ellos y puedan comprender. Porque si no, te escuchan, pero al final no han comprendido nada, no entró en ellos el Evangelio. Es como querés hablar en otro idioma. Para que entre el Evangelio en ellos, tienes que hablar en palabras que ellos puedan evitar confusión. Por ejemplo, en la Biblia, muchas veces, como Pedro, cuando le dijo a los judíos, bautícense en el nombre de Jesús y serán salvos. ¿Por qué no dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Si Jesús dijo eso. Es que Pablo tuvo que adaptar en ese momento el discurso a un contexto de judíos. Y los judíos ya creían en Dios y también entendían el Espíritu de Dios, pero no creían en Jesús. Por eso él tuvo que ser específico en decir, bautices, porque ellos seguro ya se me han bautizado tal vez con Juan. Pero tienen que bautizarse en el nombre de Jesús, para ser más claros, para que entiendan qué le está faltando. Así los árabes, ellos no conocen casi nada de Jesús, ellos no han oído nada prácticamente, parece algo nuevo. Ellos tienen más bien otro Jesús, que es un profeta que les han enseñado que vino a la tierra, que habló cosas de general, ¿no? Distintas cosas, y que luego fue, para ellos, ese profeta Jesús que vino, luego fue raptado a los cielos, como que ascendió. Es otro profeta, no es el Jesús que de la Biblia, el Hijo de Dios que vino, murió por pecado, resucitó. Entonces ellos se confunden cuando uno le predica de Cristo, piensan que ese es Jesús. Y se generan dudas. ¿Qué hablas? Dice, ¿cómo que Jesús es hijo de Dios? Jesús fue un profeta. Entonces ahí se genera un problema y no te entienden lo que estás hablando. Por eso tienes que adaptar, explicar. Y eso que les acabo de explicar hoy es la primera explicación que les tuve que dar para recién, por primera vez, uno de ellos pueda comprender quién era Jesús. Porque hasta antes yo les predicaba de Jesús y me contradecían que Jesús no fue así, que Jesús fue lo otro, que sí, que yo también creo en Jesús. Y así se hacían sus complejidades. Es más, el Jesús que creen ellos no es Jesús de la Biblia. Se llamará igual, pero no tiene nada que ver. Ese hombre es todo lo contrario. Es más, ellos en su cultura musulmán, ellos dicen así, ese profeta Jesús cuando venga, así dicen, como fue raptado a los cielos, va a venir de nuevo y va a venir, va a reinar, escuchen, va a reinar sobre los musulmanes y va a hacer que su religión musulmana sea la más importante del mundo y la que la va a levantar. Y que luchen, y que va a luchar contra los que tengan más bien la fe cristiana, la fe bíblica, y lo va a intentar destruir y vencer. Eso es más bien la descripción del anticristo. Pero qué curioso que para ellos el anticristo se llama Jesús también. Sí, se llama igual, solo que ellos le llaman Isa, que es la traducción de Jesús en nombre en versión árabe, pero obviamente en sí no hay mucho que decir de coincidencia, ¿no? Porque en la Biblia los nombres como Jesús, Josué, Joshua, en general, hasta José, son lo mismo, significan lo mismo. Entonces, si vamos a pasar a árabe, que Isa significa Jesús, posiblemente al final no tenga que ver nada con Jesús. Entonces, pero ellos así dicen que se parece, que es lo mismo. Entonces, ahí hay que aprender a diferenciar. El Jesús que ellos creen es el anticristo en realidad. Y en Jesús, que en realidad Jesús, ellos más bien lo ven como el anticristo. Ellos ven a Jesús como el anticristo, porque ellos dicen en su doctrina que cuando después que venga su Jesús de ellos a hacerlo su religión más que se expanda más y que los cristianos más bien que según ellos desaparezca, dice que después vendrá un hombre de los cielos que será el anticristo. O sea, para ellos ese es el anticristo. Y que luchará contra él, pero según ellos van a vencer. Pero es ahí donde ellos están, como que le intercambian los nombres a los personajes. Y lamentablemente es así. Pero también he podido aprender mucho más de los árabes y eso abre muchas puertas para llegar más lejos. Claro, no puedo compartir toda mi información porque si uno comparte todo lo que sabe, pierde ventaja, ¿no? Ventaja frente a otros ministerios, ventaja frente a otras personas que no saben eso. Y yo tengo que tener una ventaja especial porque si no, ¿cómo avanzas más? ¿Cómo eres mejor? Si dices todo lo que sabes, ya pues estás de más, ¿no? Ya cualquiera va a hacer lo que tú haces y no vas a tener ese avance que ha costado tanto, porque interactuar con ellos es difícil. Viajar, son países inaccesibles, no puedes viajar a Argelia, es imposible, ¿no? Necesitas una visa especial que solo te da el gobierno cuando tiene un permiso de gobierno a gobierno. Esto fue un tratado entre Alemania y Argelia que permitió ese intercambio.
No es ni siquiera un norteamericano ni un alemán puede ir a Argelia, son países bloqueados. Necesitas visa, pero una visa que te dan con un cierto... Todo el tiempo que visité como 5 ciudades en Argelia, no hubo un solo extranjero que viera. Yo y estuve en zonas turísticas, restaurantes. No hubo uno solo extranjero. En todo lo que visité. Es imposible prácticamente. Entonces hay que valorar esas visitas, son momentos especiales y se predicó también, no, bueno, en realidad ese país no está permitido predicar de Jesús, por lo cual obviamente debo explicar más lo que hice ahí, tal vez en otro video, porque eso implica ya cuestiones legales. Así que no diré exactamente qué hice, lo mantendré en secreto por ahora, pero en realidad no hice nada ilegal en realidad. Eso sí, fue muy difícil pues, mantener la línea, ¿no? Muy difícil, porque a veces el enemigo te puede tentar. Como es ilegal, predicas y te metes en problemas, te pueden meter en cárcel, te pueden meter en prisión o en general multas. La idea es evitar problemas que puedan al final hacer que el evangelio se dificulte. La idea es que el evangelio avance y uno da sabiduría qué hacer, cómo hacer para que el evangelio en realidad avance la predicación y no que se detenga. Con un hombre preso no está bien, eso no es lo correcto. Así no es. Sé que Dios también usa esas cosas a veces para que se escriban como Pablo, ¿no? Que es que no estuvo preso, escribió la Biblia, escribió cartas que hoy están. Pero fue con un propósito. Pero no es que tenga que ser así. Uno tampoco no debe tentar a propósito. Pero sí, no se rompió ninguna ley y eso fue. Yo me esforcé muchísimo en cumplir las leyes del país, a pesar que decía eso y tuve que cumplirlo. Pero aún así logré mi objetivo, que era algo que no puedo hacer aún, porque la idea, pues, eso es dejarlo para otro video muy especial que ya tengo ahí la información, pero falta hacerlo. Hay que, tal vez me tome 2 o 3 meses presentarlo, pero ya va a estar la edición muy, muy valiosa. Ahí tiene muchos permisos, también permisos de las personas que pasan en los videos, permisos de cantidad de cosas hay que para que esto pueda, para que se pueda hacer. No es así como Perú, cuando uno graba libremente, ¿no? Entrevista libremente y publica libremente, ¿no? Es más difícil a veces tener todo tipo de permisos. Pero gracias para Dios que nos da la oportunidad de servirle, de hacer su voluntad y de, en general, que todo el mundo conozca el idioma en español, en árabe, en francés, que hablan en Argelia, que hablan francés y también hablan árabe, poco inglés, pero los estudiantes sí saben porque ya como que estudian en el colegio inglés. Y bueno, ya nos despedimos. El Señor les ayude y les guarde. Recuerden que siempre pase usted sus mejores momentos están con Dios. En comunión con Él, repita sus pecados, deje lo malo, la fornicación, el robo, en su negocio, en su familia. Deje el pecado en todo tipo, cosas que usted tiene que no debe tener en casa, debe sacarlo, botarlo, quemarlo. No importa que cueste mucho dinero. Su paz con Dios es más importante, ¿sí? Claro, no caigan en ese error. Bote, inclusive si compró un cuadro mundano con haciendas incorrectas, también bote, lo quemen. No, pero lo puedo vender, sí, pero lo mejor es que se destruya, ¿no? Es lo ideal. No debe existir eso en su vida, en su familia, en general. Vamos ahora para despedirnos. Señor Dios, tú eres santo, te damos gracias por tu amor. Ayúdanos a ser esforzados y valientes. Ayúdanos, Señor, a servirte y a predicar tu palabra. Sabemos que para ti todo es posible. Te pedimos también, Señor, pues ayudas a las familias para que crezcan en tus caminos y se mantengan en tu verdad. Y sus hijos también crezcan en tu verdad. Lo pedimos en el nombre de Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, amigos, en general, los que oyen